con relación a los temas de clase y no utilizar aplicaciones como Hangouts o alguna otra que ofrece Google, porque pues la forma de comunicación ahí cuesta más y yo no dispongo del tiempo para estar eh, verificando en esas aplicaciones o en esas cuestiones accesorias de Google para dar respuesta. Puedo dar respuesta a los correos, que me es más fácil entrar a un correo y responder en el momento en el que lo vea lo que estén ustedes queriendo argumentar o interrogar. Bueno, damos inicio entonces a las disposiciones generales. El Código de Trabajo, como lo dijimos la semana pasada, surgió por la necesidad de realizar una revisión a la legislación que en su momento regía en este aspecto, es decir, las relaciones laborales. En virtud de ello se generó, como digamos, el decreto 330, el cual fue reformado por el decreto 1441. Y es a partir de allí y la exposición de motivos que se hace del legislador cuanto a el por qué surge esa necesidad de reformar el código, es que se plasman en sus considerandos los principios que en el decreto 1441 inspiraron y rigieron todo lo relacionado al derecho laboral, esas relaciones laborales y toda aquella disposición respecto a patronos y trabajadores, así como las sanciones que pueden ser cometidas a nivel administrativo, como una falta en materia laboral o infracciones. Recordemos que el único que fija delitos y penas es el Código Penal. En el resto de normativas administrativas, civil, contencioso y demás, laboral incluyendo, se establecen infracciones, es decir, la norma que se violenta, qué tipo de infracción será y la sanción a imponer. Aquí no hablamos de delitos y penas de prisión o de multas, no, aquí son infracciones y sanciones. Entonces, por favor, tenerlo muy claro en ese sentido y hacer el apartado de lo que es penas y demás. Es importante recordar que las normas relativas al trabajo buscan ser conciliatorias. ¿Entre quiénes? Entre las dos partes. Una de ellas que representa el capital o el poder adquisitivo y la otra que representa la mano de obra o el trabajo, es decir, patronos y trabajadores, atendiendo y tomando en consideración los factores económicos y sociales de ambas partes. Por eso lo vimos y lo vamos a hacer mención más adelante o ya lo hicimos en su momento, cuál era el objeto de un sindicato, por ejemplo. El estudio, la mejora de las condiciones laborales, tomando como base los aspectos económicos y sociales. Igual es acá. Esas normas relativas a la regulación de esas relaciones laborales buscan eso, una igualdad, un equilibrio entre los factores económicos y sociales de ambas partes. Por otro lado, podemos indicar que existen otras leyes ordinarias que regulan ciertas condiciones para que los trabajadores gocen de prestaciones o beneficios que no están contemplados en el Código de Trabajo. Dentro de ellas podemos mencionar, por ejemplo, la bonificación anual, la bonificación incentivo y la aguinaldo. Esta bonificación anual, 1.14, como se le denomina comúnmente para abreviar, es la bonificación anual para trabajadores del sector público y privado. ¿Equivale a qué? A un mes de salario. Es igual a esa remuneración salarial que se recibe. La bonificación incentivo, pues es una cantidad de 250 mensuales, tomando como base, o ese fue el objetivo de la ley cuando se generó la bonificación, la productividad del trabajador. Y el aguinaldo, que fue el primero a la bonificación anual, y que podríamos decir que es el bono número 13, es el que se otorga ya en época de diciembre por haber trabajado un mes, un año completo, es decir, del 1 de diciembre al 30 de noviembre. La bonificación anual, recuerden ustedes que es del 1 de julio al 30 de junio. La bonificación incentivo es en forma mensual y el aguinaldo es del 1 de diciembre al 30 de noviembre. Y por eso la bonificación anual se le conoce como bono 14
porque fue el 14º salario que se le otorga al trabajador en el año. El aguinaldo surgió primero, después la bonificación anual, y por eso se le ha denominado comúnmente bonificación anual o bono 14. Tengan ustedes un poquito presente, un poco de historia de esas normativas, que son disposiciones generales que nos indican el por qué han surgido esas leyes ordinarias que complementan lo regulado en el Código de Trabajo. Y no son acuerdos, son leyes. Son leyes en materia laboral. Son leyes laborales que complementan e integran el Código de Trabajo. Recordemos que el Código de Trabajo es de 1960 y centavos, 1940 y algo. Ustedes sabrán bien en qué fecha nació el Código de Trabajo. 330 y después la... Y en el 70 y algo nació el aguinaldo, 78 más o menos el bono 14, el incentivo creo que es en el 2000, y así ha ido evolucionando en derecho laboral con leyes ordinarias fuera del Código de Trabajo. Todas estas normas contemplan entonces disposiciones generales con el objeto de establecer sus principios, el objetivo de cada una de esas leyes, así como el motivo por el cual surge. Para quienes tienen su código de trabajo complementado con otras normas, creo que podemos darle lectura a lo que establece el aguinaldo, por ejemplo. Decreto Ley número 389, artículo 1. Los patronos deberán otorgar en el presente año a sus trabajadores que hubieran laborado ininterrumpidamente durante el año anterior al 1 de diciembre próximo entrante un aguinaldo no menor del 50% del salario mensual ordinario, porque ya estuviera establecido si fuera mayor. Y este fuera menor, se ajustará al porcentaje determinado en esta ley. Los trabajadores que no tengan contemplado el año completo del servicio gozarán de dicha prestación en proporción al tiempo laborado. Es allí donde surge el aguinaldo. Pero vamos a ver el por qué. ¿Qué establece el por qué? ¿De dónde surge? Considerando esa norma, establece que las tradicionales festividades, es el segundo considerado, que las tradicionales festividades de Navidad causan gastos extraordinarios y su celebración de carácter universal contribuye a fortalecer los vínculos familiares y sociales, por lo que debe proporcionarse a los trabajadores una ayuda económica para dicha celebración. Ese es el porqué. El considerando es el porqué, el motivo por el cual surge una norma. A veces encontramos involucrados en el mismo considerando el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de esta? Proporcionar una ayuda económica. Otras veces vamos a encontrar el objetivo en el artículo 1, en el artículo 2 de cada cuerpo normativo, pero está plasmado. Entonces es cuestión de escudriñar un poquito la norma para saber si no está establecida en un artículo, en qué parte de considerando está ese objetivo, ese motivo, la festividad universal de la Navidad. El objetivo, proporcionar una ayuda económica. Los principios, esa comunión familiar, ¿cómo establece? Los vínculos familiares y sociales. Esos son los principios que inspiraron el aguinaldo. Y así lo vamos a encontrar en cada una de las normas que en materia laboral, según el tema de la clase, vamos a ir viendo a lo largo de nuestro estudio. Para quien tiene la bonificación incentivo a la mano, búsquenla, lea, considerando, lea el primer artículo que establece la bonificación incentivo. ¿De dónde? ¿Cuál es el motivo? Busca cuál es el objetivo de la misma, qué principio la inspiró. ¿Será que la productividad, el rendir frutos en su trabajo establece ese principio en la bonificación incentivo? Hay que verla para ir estableciendo esa disposición general en toda normativa. En el caso del Código de Trabajo, este regula los derechos y obligaciones tanto de patronos como de trabajadores, derivados de toda relación laboral. Pero al mismo tiempo que establece derechos y obligaciones, también establece prohibiciones para ambas partes, tanto trabajadores como para patronos. Por lo que para ello crea entonces y regula diversas instituciones
vamos a ir viendo, que tienen finalidad la de resolver los conflictos que surjan entre patronos y trabajadores. Dentro del articulado del Código de Trabajo vamos a encontrar entonces diversas definiciones. Creo que vimos unas ya la semana pasada. La terminología que se usa comúnmente, así como lo relativo al orden. Bien, disculpen ustedes, pero no escuché la advertencia de Google en cuanto a la comunicación, entonces pues tuvimos una pequeña ausencia, pero vamos a retomar entonces las disposiciones generales para continuar con la clase. Como les indiqué entonces, dentro del articulado encontraremos diversas definiciones, la terminología que usamos comúnmente, así como lo relativo al orden de prevalencia en que debe de resolverse los conflictos en ausencia de disposición alguna dentro del Código de Trabajo. Si otra norma lo establece, si otra norma lo mejora, si otra norma lo mantiene igual, podemos aplicar cualquiera en el orden de prevalencia, tomando en cuenta, como ya recordamos, la jerarquía constitucional de la norma. El código regula entonces esos derechos y obligaciones tanto de patronos como de trabajadores. Y hay artículos específicos en cuanto a establecer cuáles son las prohibiciones, cuáles son las obligaciones, perdón, cuáles son las obligaciones y cuáles son los derechos. Los vamos a ir viendo uno por uno. Y las prohibiciones están escondiditas por ahí, vamos a ver algunas de ellas. Vamos entonces a la lectura del artículo 61. ¿Qué establece el artículo 61 del Código de Trabajo? Establece entonces las prohibiciones. No recordamos mal. Obligaciones de los patronos, perdón. Artículo 61. Por cuestión de tiempo y premura, no vamos a mencionarlas todas, por lo que es las que podrían ser las más importantes para ir teniendo comprensión de lo que es una obligación del patrón. Obligación del patrón a preferir a los guatemaltecos ante los extranjeros a la hora de contratar. Es decir, que si tengo dos personas con las mismas capacidades, las mismas aptitudes, ambos tienen el requisito o el perfil del puesto, pero uno es guatemalteco y el otro es extranjero, voy a preferir a la hora de contratar
primer lugar al guatemalteco. Esa es la preferencia y es una obligación del patrón. En algún momento yo percibo que prefirió a un extranjero, puedo denunciar o acudir a las autoridades de trabajo a denunciar a ese patrono porque no está cumpliendo con esa obligación. Otra de las obligaciones que tiene es de abstenerse del maltrato de palabra o de obra. Es decir, el patrono no puede dirigirse a cualquiera de sus trabajadores de una forma abusiva, de una forma soez, insultar, denigrar a una persona, golpear a una persona, amenazar a una persona porque no está haciendo bien su trabajo o porque en teoría no lo está haciendo bien. No, hay que conducirse y también es una obligación del trabajador y la vamos a ver con ese respeto, con educación. Y es prohibido abstenerse del maltrato, perdón, es una obligación abstenerse de ese maltrato. Otra de las obligaciones es dar al trabajador los útiles, instrumentos y materiales necesarios para el trabajo. Es decir, yo voy a brindar una obra, un servicio, el patrono tiene que darme los útiles, los instrumentos, los materiales con los que yo voy a trabajar para poder desempeñar esa labor. Vamos a lo que establece el artículo 18, que es un contrato de trabajo para una labor, para una actividad específica, a cambio de una remuneración. Bueno, yo voy a hacer esa actividad, pero ¿con qué materiales? Si yo pongo mis materiales, ya no estoy trabajando para él, estoy trabajando para mí. Si yo pongo mis propios útiles, si yo pongo mi propia herramienta, está el patrón entonces incumpliendo con esa obligación y podría ser objeto de una sanción. Otra de las que hemos mencionado es la de permitir que las autoridades de trabajo practiquen vigilancia en su empresa para corroborar el cumplimiento de las leyes laborales. Ustedes como patronos, como representantes del patrono, como encargados del patrono para ese aspecto, tienen la obligación de permitir que cualquier inspector de trabajo ingrese a sus instalaciones y verifiquen el cumplimiento de la normativa laboral, cualquiera que ésta sea. Vamos a ver si que nos ponga a la vista el libro de salarios para verificar el pago del bono 14 que acaba de pasar, la fecha de pago. Es una obligación del patrono permitir al inspector que ingrese y presentarle el documento que está requiriendo, porque él está corroborando el cumplimiento de la ley laboral. ¿Qué es la ley laboral? La que vimos hace un momento que genera el pago de la bonificación anual para trabajadores del sector privado y público. Otra de las obligaciones que podemos mencionar es la de mantener en los establecimientos de trabajo sillas para descanso de los trabajadores. ¿Cuántos de ustedes en su lugar de trabajo cuentan con este tipo de sillas? La silla donde yo me siento a trabajar todos los días en mi jornada habitual de trabajo, entre una computadora y un escritorio, no es la misma silla que me debe proveer para el descanso. Totalmente distinta. Puede ser la más cómoda que haya. Cuero, tela mesh, o lo que ustedes quieran, ajustable con calefacción, si fuese de frío, con vibrador para masaje, lo que ustedes quieran. Pero esa silla que es de trabajo tiene que ser distinta a la silla para el descanso de los trabajadores. Y pregunto, ¿cuántos de ustedes, cuántos de nosotros trabajadores tenemos dentro de nuestra jornada de trabajo establecido un tiempo de descanso? ¿A cuánto equivale ese tiempo de descanso? ¿Tenemos un área para descanso en nuestro lugar de trabajo? Porque puede ser que tengamos el tiempo de descanso, 15 minutos en la mañana, 15 en la tarde, 15 en todo el día, en fracciones de 5 minutos. Pero tenemos el área para hacer. ¿El patrón no nos está cumpliendo con esto? Difícilmente. Yo, en mi experiencia laboral, tanto, bueno, básicamente en instituciones, dejemos el ejercicio profesional por un lado. En instituciones yo nunca he tenido ese espacio.
ni tiempo, ni sillas para descanso. Y es una obligación. ¿Qué pasa si el trabajador queja o qué pasa si el inspector llega a verificar el cumplimiento de leyes laborales y establece que esa obligación no la está cumpliendo? Supongo que si es un inspector objetivo, le va a fijar un tiempo prudencial para que cumpla el patrono con esa obligación. Caso contrario, pues será sujeto de un procedimiento para imponer una sanción por la infracción a la norma laboral. Son disposiciones que ustedes, si en algún momento llegan a ser patronos o representantes de estos, tienen que tener bien pendientes para evitar que su patrono o ustedes como patronos sean objetos de una sanción. Ustedes la ven y leen, obligaciones, y las leen y la estudiaron y se la aprendieron, si quieren de memoria o no, para su examen profesional. Y más adelante, ustedes llegan a ser representantes de una entidad y como representantes legales son llamados a la inspección por un procedimiento administrativo porque su patrono, su mandatario, no tiene el cumplimiento de esta normativa. El día que ustedes lleguen a ser abogados de una parte patronal, representantes legales de un patrono, tienen que tener conocimiento de esta normativa para sugerirle al mandatario o al patrono que representan cumplan con esas obligaciones. Y otra que podemos mencionar es la de conceder licencia con goce de salario en los casos que establece la literal E. Es decir, allí están listados, creo que son como 7 casos en los que procede la licencia con goce de vacaciones, vamos a ver literal Ñ, llega así hasta 7, se numeran 7. En esos casos es obligación del patrono conceder licencia. Y pongamos a manera de ejemplo uno, ¿cuál podemos mencionar? Por nacimiento de hijo, 2 días. Exceptuando las madres que tienen su descanso pre y postnatal, en una ley que surgió también para eso, el padre tiene derecho a por lo menos 2 días de licencia con goce de salario por nacimiento de cada uno de sus hijos. No solo en una ocasión. Tiene 2, 3 hijos, tiene que ser por cada uno de los hijos. Ahora, si son gemelos, si son trillizos, pues obviamente se entiende que nacieron el mismo día, que es un solo parto, y serán únicamente 2 días de... Son cuestiones que pueden pasar desapercibidas y que para los que somos trabajadores y estamos en el sector público o privado, tenemos que tener bien pendiente esa situación. Bueno, vamos a ver ajustes general, vamos a trabajar más adelante en este mensaje que nos hace que perdamos la comunicación. En virtud del espíritu protector que tiene el Código de Trabajo y que la propia ley le otorga a los trabajadores, el Código ha establecido también prohibiciones a los patronos. Las obligaciones es lo que tiene que hacer y las prohibiciones es lo que no tiene que hacer para evitar así un abuso por parte del patrón. Recuerden ustedes que antes de los sindicatos y de sus grupos coaligados y demás, ¿cómo era considerado un trabajador? Como un esclavo, un sirviente. Habían abusos, la gente fallecía debido a las jornadas extenuantes de labores y no había ningún problema para el patrón, para el dueño del esclavo. Hoy ya es prohibido algunas cuestiones para evitar precisamente el abuso de los patronos en una relación laboral. Vamos a mencionar algunas de ellas. La primera que mencionaremos es la de exigir o aceptar dinero u otra compensación del trabajador como gratificación para ser admitido en el trabajo. ¿Ocurre? Sí, ocurre. ¿Ha ocurrido? Y seguirá ocurriendo posiblemente. Recursos humanos, gerencia general, mire, requiere ese trabajo, sí, va. Entonces, tiene que dar tanto. Un solo pago, 2 pagos.
o su primer salario es para nosotros, pero yo le aseguro el trabajo. Eso es prohibido. Exigir o sacar dinero u otra compensación al trabajador que no hace un pago en especie como gratificación para ser admitido en el trabajo. Otra de las prohibiciones es retener las herramientas o objetos del trabajador como garantía a título de indemnización. El patrón no considera que yo le puedo estar causando un daño, un perjuicio, y va a retener mis objetos, mis herramientas. Dejemos por un lado que es obligación darme los útiles, herramientas y materiales, pero hay ocasiones en que el trabajador pone sus herramientas. Eso es prohibido para el patrono retenerlas a garantía de título de indemnización. Es decir, si no me cumplís, si no me haces esta cosa, si no terminas el trabajo para el que te contraté, yo me quedo con tu herramienta. Prohibido. No termina, habrá algún tipo de acción que pueda iniciar el patrono, no lo hace, no cumple con su jornada, con sus cuestiones o con las obligaciones que tiene el trabajador, pues hay otros mecanismos, no la retención de herramientas o objetos que sean del trabajador como garantía. La siguiente que podemos mencionar es la de dirigir o permitir que se dirijan los trabajos en estado de embriaguez o bajo la influencia de algún tipo de droga, estupefaciente o similar. Yo, patrono, no puedo dirigir a mis trabajadores en un estado de embriaguez. Ni puedo permitir que mis trabajadores que lleguen en estado de embriaguez realicen su trabajo de esa forma. Es una prohibición dirigir o permitir, y es una prohibición para el trabajador llegar en estado de embriaguez a trabajar o pretender hacer su trabajo. Igual bajo la influencia de algún tipo de droga estupefaciente, porque sabemos que alteran el estado de conciencia. Y una vez alterado podemos provocar un accidente que produzca daño o muerte. Entonces, mucho ojo con eso. Que a veces pasa que hemos tenido compañeros que llegan así al día siguiente, casi que con la misma ropa, es obligación del patrono impedir que esa persona realice el trabajo de esa manera. Y por último, podemos mencionar ejecutar actos que restrinjan los derechos del trabajador de acuerdo a la ley. Esta es muy bonita, muy interesante. ¿Qué actos puedo ejecutar yo como trabajador de acuerdo a la ley para ejercer mis derechos y que el patrono realice acciones que impidan la realización o el logro de esos derechos? Suele suceder en muchas entidades del Estado, por ejemplo, cuando se genera o se inicia con la creación de un sindicato. Lo primero que hacen es despedir a diestra y siniestra a los trabajadores. Es una prohibición ejecutar actos que restrinjan los derechos del trabajador. Y el trabajador tiene derecho a la creación de un sindicato de acuerdo con la ley, a formar parte, a asociarse libremente en cualquier grupo llamado sindicato. Y expedirlo tenta contra este derecho. ¿Algún otro ejemplo que ustedes puedan dar, que puedan remitir a través del correo, para que tengamos un poquito más de dinámica en nuestra clase y no sea monótona o aburrida para algunos, porque solo yo hablo y ustedes no pueden participar? Entonces, a través de los correos nos podemos comunicar. No se los puedo responder yo ahorita, transcurso de la clase, pues al final podemos generar ese espacio de diálogo de alguna manera y decirle, sí, tiene razón, no está con la razón, le existe la razón, pero considera también este otro aspecto. Cuestiones así, generamos ese espacio para el intercambio de conocimiento. Podrán decir, es que es fácil sentarse y solo hablar y leer las diapositivas. Yo me tengo que preparar para dar una clase, tengo que leerla, no solo de hacerla. Para hacerla tengo que haber leído, tengo que poner mi experiencia, tengo que poner ejemplos. Y eso es lo que me gusta de alguna manera cuando ustedes como estudiantes a veces los correos manifiestan esas
inquietudes. Algunas veces me ha pasado, me han, por decirlo así, corregido alguna cuestión que yo tengo en mis diapositivas y lo hacemos ver. Que nadie es perfecto, como para todo lo que uno hace, esté bien. En algún momento nos podemos equivocar y ese es el objetivo, que tengamos ese intercambio de ideas, de opiniones, solución de inquietudes para poder comprender mejor el tema. Como les dije hace un momento, entonces no solo el patrón no tiene prohibiciones y obligaciones, también el Código de Trabajo establece estas situaciones para los trabajadores, pero en menor grado de complejidad o cantidad, partiendo del principio protector que la ley le asigna al trabajador. Entonces, si comparamos los artículos 61, que son obligaciones de los patronos, artículo 62, que son prohibiciones de los patronos, con el 63 y el 64, veremos que en ambos casos el trabajador tiene menos obligaciones que cumplir y menos prohibiciones que observar. Dentro de las obligaciones que el trabajador o que como trabajador tenemos, podemos mencionar las siguientes. Desempeñar el servicio bajo la dirección del patrono o su representante. Yo no estoy contratado libremente y puedo desempeñar el trabajo como yo quiera. No, tiene que haber una dirección inmediata. Recuerden que es requisito del contrato de trabajo. Bajo la dirección inmediata y delegada del patrono. Algo así establece el artículo 18. O bien su representante. Si yo hago el trabajo a mi libertad, sin respetar una dirección, una directriz, puede ser que el trabajo o no salga bien o simplemente no salga en el tiempo. Yo no cumplo con esa expectativa para la cual fui contratado. Entonces, para los que somos trabajadores, tener bien presente esas obligaciones y prohibiciones. La segunda que podemos mencionar es la de ejecutar el trabajo con eficiencia, cuidado y esmero. Es decir, tenemos que poner, le llaman a veces, esa mía extra, ese 110% en la ejecución de nuestro trabajo. Hacerlo bien, con cuidado, con esmero, con prontitud y todo lo que implica ejecutar esa obra para la cual fuimos contratados de la mejor manera posible. Otra de las obligaciones que podemos mencionar es la de restituir al patrono los materiales no usados. Por ejemplo, nos dan pieles porque trabajamos en una cultivadora de pieles y nos dicen, bueno, se tienen que sacar tantas piezas de este tamaño o de este molde. Resulta que la pieza de piel que me dieron, yo saqué todo lo que me pidió y me sobró material. Entonces, patrón, aquí están las 50 piezas que usted me pidió y eso es lo que me sobró. Tengo que restituir, que no use ese material. No me lo puedo quedar, no me lo puedo llevar, no lo puedo tirar. Hay que devolverlo, porque recuerden ustedes que es obligación del patrono dar esos útiles, materiales y demás para el trabajo. Si él me está dando los materiales, la obligación es restituir lo que no use. Porque si no, entonces él se verá afectado en su economía y posiblemente la empresa o la entidad donde trabajo también se vea afectada y haya una afectación para todos. Podemos mencionar otra que sería la de someterse al reconocimiento médico en cualquier momento. Es decir, si el patrón no tiene sospechas, sobre todo con la situación a nivel mundial que nos aqueja hoy día, de que uno tiene algún padecimiento, y el patrón solicita, el patrón no puede solicitarles a ustedes como trabajadores realizarse un reconocimiento médico. Ver si tienen algún padecimiento, alguna enfermedad, si tienen algún contagio de pandemia o similar. Y eso lo puede hacer en cualquier momento y estamos obligados a realizarnos ese reconocimiento médico. Dentro del código también vamos a encontrar algunas cuestiones
para los trabajadores como lo son las prohibiciones. Estas prohibiciones, al igual que las obligaciones, están formuladas para que el trabajador realice o ejecute su trabajo de la mejor manera posible. Y dentro de las prohibiciones tenemos las siguientes. Primera, abandonar sus labores dentro de la jornada de trabajo sin justificación alguna. Y no podemos simplemente ausentarnos de las labores, salir y no decir a dónde vamos, ni qué vamos a ir a hacer, ni si tenemos permiso, si tenemos una emergencia. No, es prohibido abandonar la labor. Surge una emergencia, una eventualidad, tenemos que salir, pedir permiso, hay que solicitar autorización. Otra de las prohibiciones es hacer propaganda política. Ya el próximo año tendremos un nuevo proceso electoral y es prohibido para los que somos trabajadores hacer propaganda a favor de cualquier partido o entidad política, propaganda política en general. Se supone que estoy trabajando, se supone que tengo que cumplir una jornada, realizar una actividad a cambio de un salario, tengo prohibición de ejercer actividades políticas. No tengo prohibición de participar fuera de mi lugar de trabajo, fuera de la jornada de trabajo o como candidato para un puesto político. La prohibición es de hacer propaganda política. Eso es en general. La siguiente, que está muy relacionada con la que vimos en cuanto a las prohibiciones del patrono, es la de trabajar en estado de embriaguez o bajo la influencia de algún tipo de droga o estupefaciente. El patrón no tiene obligación de observar o de impedir que yo trabaje así, yo tengo prohibido trabajar en estado de embriaguez o bajo efecto de algún tipo de droga o estupefaciente. Se altera el estado de conciencia. Quienes no conocen esa situación, quienes no han leído en ese sentido, bueno, que se informen un poquito más en cuanto a los efectos que produce el alcohol en el cuerpo o algún tipo de sustancia, ya sea una droga de uso o de abuso. Porque existen esos tipos de drogas. De uso porque es un medicamento, porque ese medicamento me altera mi estado de conciencia, me da sueño, me pone muy acelerado, muy avispado, o una de abuso, marihuana, cocaína, crack, LSD y todas las que existan. Trabajar así es prohibido, bajo la influencia de algún tipo de droga o estupefaciente. En el caso del trabajador ejecuta alguna de estas prohibiciones, es decir, si yo no observo esta normativa y la incumplo, puedo ser objeto de alguna sanción, de acuerdo con lo que dispone en la literal H, el artículo 77. Vamos a ver qué establece en el artículo 77, literal H. Artículo 77. Son causas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo sin responsabilidad de su parte. H, cuando infrinja cualquiera de las prohibiciones del artículo 64. Es decir, si yo no respeto, establece el artículo 64, es decir, las prohibiciones que tengo como trabajador, el patrón no puede tomar las acciones que considera el artículo 77, literal H, es decir, puede iniciar el proceso de despido o despedir, porque hay justa causa. Es una advertencia que se debe hacer entonces al trabajador en ese sentido. Y como trabajadores estamos obligados a conocer esa norma y a no incurrir en su incumplimiento. Esto está relacionado, para que ustedes vayan haciendo sus anotaciones, sus llamadas de un artículo con otro, con el artículo 168, en el segundo párrafo. Ese artículo nos remite a la literal C que hemos mencionado, es decir, trabajar en estado de embriaguez o bajo influencia de algún tipo de droga. Verifíquenlo.
artículo 168, creo que es el trabajo en transporte, o trabajo en un régimen especial de transporte, 168, sí, trabajo de transporte. No pueden ser trabajadores de transporte los que no posean. Son también causas justas para que el patrón no dé por terminados los contratos de esos trabajadores la infracción de la prohibición que indica el artículo 64, inciso C, y la falta notoria de respeto que se debe a los pasajeros. ¿Y cuáles son las del 64, inciso C? Prohibición C. Trabajar en estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas, estupefacientes o en cualquier otra condición anormal análoga. Con ustedes cómo la norma se va complementando, se va integrando, entonces hagan su respectivo llamado. El 164, pues, nos remite dentro del mismo texto de la norma a 64 literal C. Pero en el 64 literal C podemos poner a un ladito el 168 segundo párrafo, el 37 literal H, para ir haciendo ese amarre de las normas, ese cruce de normas y tener una lectura más complementaria en el Código de Trabajo. O también nos remite al inciso D del artículo 181, que establece son causas que facultan al patrono para dar por terminados los contratos de embarco, también es un trabajo en régimen especial, además de las que enumera el 77, las siguientes. C. La falta de respeto a los trabajadores y D. La violación del artículo 64, inciso C, que es estar en estado de embriaguez o bajo alguna droga. Eso también anotado ahí en el 64C para futuras referencias. En todos estos casos, entonces, se considera la infracción como causa justa para dar por terminado el contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque nos remite específicamente al 77. Son causas justas que facultan al patrón a esa situación. Por favor, hacer sus anotaciones respectivas. Quieren, damos un receso, un minuto, un poquito que se estiren, que se levanten. Lo pesado a la hora, pues a veces nos da un poco de sueño. Tomen un poco de café, un poco de agua, para poder continuar con las presentaciones. Bueno, vamos a continuar. Como hemos indicado entonces o hecho referencia, existen dentro del Código de Trabajo otras obligaciones y prohibiciones, no solo las que están en esos artículos 61, 62, 63 y 64. Estas para patronos y trabajadores. Y están reguladas a partir del artículo 7, por ejemplo, de las disposiciones generales como tema de clase en este momento. Y el artículo 7 establece que se prohíbe en las zonas de trabajo la introducción o venta de bebidas embriagantes o drogas, los juegos de azar y la prostitución. ¿Para quién opera esa prohibición? Se prohíbe en las zonas de trabajo. ¿Será que opera para patronos? ¿Será que opera para trabajadores? ¿Opera para cualquier persona? ¿Para quién opera? ¿Opera para todos, incluyendo patronos, trabajadores y cualquier persona? Capítulo único, el título primero, disposiciones generales, artículo 7. Se prohíbe en las zonas de trabajo la venta o la introducción de bebidas o drogas embriagantes o estupefacientes, al líder de gallo, los juegos de azar y el ejercicio de la prostitución. Es entendido que esta prohibición se limita a un radio de 3 kilómetros alrededor de cada lugar de trabajo. Bueno, eso era en aquel tiempo donde no había mucha población. Radio de 3 kilómetros ahora veo difícil que se respete. Pero ¿para quién es esa prohibición? Es para toda persona, patronos, representantes del patrono, trabajadores, familiares de los trabajadores, amigos de los trabajadores o cualquier persona. Es prohibido en las zonas de trabajo la introducción o venta de bebidas embriagantes. Imagínense que me voy a la puerta de acceso de una maquila de 1000 trabajadores y a mediodía saco mis hieleras llenas de hielo
y atascadas de cerveza. ¿Tengo prohibición de hacer eso? Yo estoy comercializando algo de lícito comercio, pero el Código de Trabajo me prohíbe poder hacer eso. La introducción o venta de bebidas embriagantes o drogas en la zona de trabajo. ¿Una maquila es una zona de trabajo? Sí. ¿Estoy vendiendo bebidas? Sí. ¿Hay prohibición? Sí. ¿Se respeta? Difícilmente. Sobre todo cuando nos establece el mismo artículo que esta prohibición se limita a un radio de 3 kilómetros, cuando este se encuentra en un área fuera de la población. Lo podemos ver en las rutas, en el interior, tal vez no tanto en los cascos urbanos de los municipios o las cabeceras departamentales, en las ciudades de mayor auge a nivel nacional, pero ocurre en zonas más rurales, por decirlo de alguna forma, que en los lugares de trabajo no se respete dicha disposición. Esta norma es de cumplimiento por parte del patrono, trabajador y cualquier otra persona ajena a la relación laboral, toda vez que no es taxativa en cuanto a quién es el sujeto obligado de cumplimiento de esa normativa. Recuerden ustedes que estas normas son de observación o de derecho público, aplica a todos, no es solo al interno. Esta prohibición es una norma de derecho público. No obstante esta disposición, en el caso que en el lugar se encuentre en zona poblada, esto de los 3 kilómetros o ese distanciamiento que debe regir se basa de acuerdo a las leyes o reglamentos propios al respecto. Es decir, la autoridad local de cada municipio en las zonas pobladas, entiéndase, alcalde municipal, es el que debe de emitir a través del consejo esos reglamentos con relación a la venta de bebidas alcohólicas y dónde ubicarlas respecto a no solo zonas de trabajo, ahorita lo estamos viendo nosotros desde el punto de vista del Código de Trabajo, pero también hay prohibición cerca de establecimientos de educación. Es el gobierno local, municipal, el que establece qué casos y qué distancia debe observarse entre uno de estos centros de venta, comercio, distribución de droga, de bebidas alcohólicas o de prostitución, con relación a establecimientos de educación, zonas de trabajo. La prostitución no mencioné, pero saben ustedes, o la venta de drogas, que eso pues, no está regulado. La prostitución no es prohibida para quien la ejerce. Beneficiarse de ella, sí. El consumo de drogas o estupefacientes daña. Y no podemos regular o indicar, bueno, aquí sí la puede vender y allá no. Es ilícita y es ilícita y eso en ningún lado se puede comercializar. O por lo menos no se debe comercializar. Otra prohibición consiste en el uso de idiomas extranjeros en las órdenes, instrucciones, avisos o disposiciones que se den a los trabajadores. Tiene que ser en el idioma que yo conozco y que hago. En el caso de que el trabajo se realice en un lugar donde se hable otro idioma o dialecto, las instrucciones serán dadas en el mismo. Ocurre mucho en el interior. El código, por la época en el que fue realizado, pues colocó dentro de su artículo 9 dialecto. Antes eran dialectos, después fueron considerados lenguas y ahora ya son idiomas. Pero, en todo caso, la instrucción debe ser dada en el idioma donde se ubique el lugar de trabajo. Si es una región quiché, cachiquel, quechí, mam, comam, chil, aríguna, debe ser dada en ese idioma. Si ese es el idioma que predomina en el trabajador o al trabajador a que se le esté dando esa instrucción. El código en su redacción prohíbe el uso de idioma extranjero. Así no podemos hablar en inglés, francés, alemán, sino solo el uso de algún dialecto. Como repito, ahora ya son idiomas, en caso esto sea necesario.
No obstante lo anterior, debemos de tener presente que en Guatemala existen varios idiomas, ya no lenguas o dialectos, y que también se ha contratado mano de obra extranjera, por lo que en ese caso las instrucciones para esos trabajadores sí pueden hacerse en su idioma materno, es decir, en su idioma natal, el idioma que ellos dominen. Esta redacción en cuanto a idiomas y no la palabra dialecto, pues no es propia del código. Sin embargo, por el avance, el logro que han tenido estos dialectos iniciales, después lenguas y ahora idiomas, pues lo coloqué de esa forma para que ustedes tengan conocimiento de eso. Ya no son dialectos. El código no fue reformado en ese aspecto cuando se dio categoría de idiomas, es otra cosa. Pero hay que actualizarse y tenemos que estar pendientes de esa situación. Quedan prohibidas las represalias en contra de trabajadores que pretendan ejercer sus derechos. Vimos que es una prohibición. Está en el 62, 61, pero el 10 también la menciona. ¿Y qué establece? Se prohíbe tomar cualquier clase de represalias contra los trabajadores con el propósito de impedirles parcial o totalmente el ejercicio de los derechos que les otorga la Constitución, el presente código, sus reglamentos o las demás leyes de trabajo. Aquí es prohibición expresa en qué casos el trabajador pretende ejercer un derecho y que el patrono no puede tomar represalias. También otra prohibición que no se encuentra en el 61 es, perdón, en el 62, es que se emplee menos del 90% del total de trabajadores de origen guatemalteco. Esto lo encontramos en el artículo 13. Y es una prohibición hacer los patronos contratar a más de un 10% del total de sus trabajadores y que estos no sean de origen guatemalteco. El máximo que se puede contratar de personas extranjeras con relación al total de trabajadores es el 10%. No puede ser más del 10, pero sí puede ser menos. Incluso puede ser que no exista una persona extranjera trabajando en ese lugar. Aunado a lo antes manifestado, podemos hacer referencia al artículo 14 bis del mismo código, en el que se establece la prohibición de discriminación por motivos de raza, religión, credos políticos y situación económica. 4 presupuestos por los cuales puede ocurrir una discriminación según el Código de Trabajo, 14 bis. Hagámonos del delito de discriminación. Aquí son cuestiones en materia laboral. Y esto es una prohibición en cualquier tipo de establecimiento, sobre todo de asistencia social, de educación, de cultura, de diversión o comercio, ya sean estos privados o públicos. Es decir, discriminación no se tolera en ningún lugar, ni privada ni pública, en ningún tipo de establecimiento, asistencia social, educación, cultura, diversión o comercio, tomando aspectos como la raza, término mal utilizado porque no se utiliza, pero sí está regulado, religión, credos políticos y situación económica. Yo les coloqué en la diapositiva, a manera de referencia, el caso de la antropóloga Irma Alicia Nimatú. Ella fue discriminada en un establecimiento privado, un restaurante específico de la zona 13, por el uso de su traje típico. Es un antecedente de discriminación. ¿Fue delito? ¿No fue delito? Si se relaciona con materia laboral, no se relaciona. Se los coloqué para que ustedes me den su punto de vista a través del correo, para ver cuál es su análisis respecto a ese hecho. Busquen ustedes antropóloga y malicia ni matú, discriminación, y les va a aparecer la información. Lean y me responden. Y el segundo caso que les puse es el de la viceministra de Trabajo y Previsión Social, Cándida González, viceministra de Trabajo. Ella realizó una visita de trabajo a la inspección o a la sede de la inspección
ubicada en el paso fronterizo de Tecumán, del mar. Cuando ella llega, los propios trabajadores, sin haberla reconocido como viceministra, empiezan a insultar, a dar malos tratos por su condición, no solo de mujer, sino la vestimenta que llevaba, y era el personal del propio ministerio. Y en 14 se establece la prohibición de discriminación, pero o sea que establece quién tiene esa prohibición o es para todos. 14 bis. Se prohíbe la discriminación por motivo de raza, religión, credos políticos y situación económica en los establecimientos de asistencia social, educación, cultura, diversión o comercio que funcionen para el uso o beneficio de trabajadores, en las empresas o sitios de trabajadores, en propiedad particular o en los que el Estado cree para los trabajadores en general. ¿Será que se dio ese caso de discriminación que alegó la viceministra de Trabajo? Hay que leer bien el espíritu del 14 bis para ver si ambos casos fueron o no fueron objeto de discriminación. Y si no fue en lo laboral, veamos por un lado lo penal. Puede ser delito de discriminación, pero puede ser que de acuerdo al 14 bis no haya ocurrido discriminación en ninguno de esos casos. Entonces, preguntas que les dejo para su análisis, estudio y que podamos de alguna forma a través del correo pues mantener ese intercambio de ideas. Las disposiciones del Código de Trabajo y sus reglamentos son normas de orden público y a sus disposiciones deben de sujetarse todas las empresas, así como todos los habitantes de la República de Guatemala. El mismo se aplica a los trabajadores guatemaltecos que sean contratados en el país para prestar sus servicios en el extranjero. Es decir, a mí me contratan en Guatemala, pero voy a ir a trabajar a El Salvador, me rige esa relación de trabajo el Código de Trabajo. No me rige el Código de Trabajo de El Salvador o las leyes laborales de El Salvador. Se aplica el Código de Trabajo de Guatemala. Quedan a salvo los principios de derecho internacional y los tratados. Vemos que estos son de observancia obligatoria o de aplicación obligatoria en ausencia o en beneficio de lo que establece el Código. En caso de conflicto en su aplicación, predominan las leyes laborales. Para su interpretación se debe tomar en cuenta el interés de los trabajadores en armonía con la conveniencia social. Hasta allí el tema entonces de disposiciones generales, de forma muy general. Valga la redundancia. Hacemos el segundo punto de la clase, que sería el reglamento interior del trabajo. Como lo establece el artículo 57 del Código de Trabajo, el reglamento comprende un conjunto de normas elaboradas por el patrono, tomando como base lo dispuesto en la legislación laboral, es decir, desde la Constitución como norma superior hasta los reglamentos de las leyes ordinarias, agregando lo que se hubiera acordado en algún pacto colectivo de condiciones de trabajo, si es que existe el pacto, así como lo dispuesto en los contratos que puedan afectar o contradecir el reglamento de trabajo. Este tiene por objeto establecer las normas a las que se sujetan patronos y trabajadores al momento de la prestación del trabajo. La semana pasada vimos la definición del reglamento interior del trabajo, la tienen que tener presente en este momento. Tiene por objeto establecer las normas a las que se sujetan patronos y trabajadores al momento de la prestación del trabajo. Ese es el objetivo del reglamento. Debe de comprender las reglas de orden técnico y administrativo necesarias para la buena marcha de la empresa, así como las disposiciones relativas a la higiene y seguridad en el trabajo. Esto si no tenemos un reglamento o no observamos el reglamento de salud y seguridad ocupacional o el reglamento de salud e higiene que para el efecto existen a nivel nacional. También se establecen o se indican esas normativas para evitar los riesgos profesionales. Se generan las instrucciones para brindar primeros auxilios, así como toda aquella disposición encaminada a mantener el orden, la disciplina, el decoro y la salud y seguridad de los trabajadores y patronos, así como lo relativo al cuidado de los bienes de la empresa. En la época en que se generó este código, no existían esos dos reglamentos que les mencioné.
el de salud y seguridad ocupacional y el de higiene y seguridad en el trabajo. Esos son más recientes al código. Por eso, el código cuando redactó en su articulado qué era el reglamento interior o qué debía cumplir el reglamento, hace alusión a esas normas o disposiciones relativas a la higiene y seguridad, a los riesgos profesionales, a primeros auxilios. Sin embargo, todo esto ya está en ambos reglamentos. Para quienes sean los reglamentos, me mandan un correo, yo se los coloco y les doy respuesta. Estos reglamentos yo sí los tengo, los he utilizado últimamente, entonces, por favor, si los desean ustedes, con gusto se los puedo compartir. Me pidieron también las dos versiones del Código de Trabajo. No es que existan dos versiones del Código. Existe el 330, que fue reformado por el 1441. No tengo el 330, no lo ubico todavía en mi dispositivo, en mi memoria. Entonces lo voy a buscar y para quien me lo pidió, pues con gusto se lo voy a enviar en cuanto lo tenga. Toda empresa que tenga a su disposición 10 o más trabajadores en forma permanente está obligada a elaborar y poner en práctica un reglamento de trabajo, para lo cual debe de cumplir con los requisitos del artículo 60. Estos requisitos son establecer el horario de entrada y salida en la empresa, así como el periodo de descanso y las horas destinadas a la alimentación. Establecer también el lugar y momento en que deben de iniciar y finalizar las jornadas de trabajo. Debe establecer también los diversos salarios que existan al interno de la empresa, así como las categorías de trabajo que existen. El jefe, subjefe, director de planta, jefe de piso, qué sé yo. Y los salarios que se van a devengar en cada una de esas plazas. Debe fijarse también el lugar, día y hora de pago, así como todo lo relacionado a las disposiciones disciplinarias, es decir, qué constituye una falta, qué procedimiento vamos a seguir para establecer si efectivamente es o no una falta y la sanción que se va a imponer y la forma en que se puede impugnar esa sanción. También debe establecer la forma en que se formulan las peticiones de los trabajadores hacia su patrono, quién va a ser la persona encargada de recibirlas y tramitarlas. Y por último, las normas pertinentes a las diversas clases de labores, de acuerdo a la edad y sexo de las personas que las van a realizar. No podemos pretender que una persona de 8 años de complexión delgada, sexo femenino, realice la labor que hace una persona, por ejemplo, que traslada mercadería de un lado a otro. No con un montacargas, sino con una pallet y tienen que tener fuerza y la capacidad física para eso. Entonces también se establece las clases de labores de acuerdo a la edad y el sexo de las personas. No es necesario incorporar dentro del reglamento las disposiciones legales que lo fundamentan o sustentan. Puede hacerse mención a ellas solamente citándolas o bien escribiendo el artículo, pero no es necesario incorporar. Es decir, el reglamento interior de trabajo no tiene que tener, como quien dice, fundamento legal. Las disposiciones legales que sirvan de sustento a este no necesariamente deben incluirse en su redacción. Se puede hacer alusión, quitarlas o no poner. Es obligación, como ya dijimos, hacer ese reglamento cuando se tenga en un lugar de trabajo 10 o más trabajadores de forma permanente. Una vez realizado por parte del patrono ese reglamento, se remite a la Inspección General de Trabajo para que sea esta quien lo apruebe. Aprobado por parte de la inspección, se le faculta al patrono para ponerlo en conocimiento de los trabajadores con por lo menos 15 días de anticipación a su entrada en vigencia. Es decir, no lo emito yo hoy y mañana ya es vigente, no, lo emito, lo mando a Inspección General de Trabajo, me lo aprueban en el tiempo que ellos consideren, me lo notifican hoy que está aprobado, a partir de hoy yo lo hago de conocimiento de los trabajadores y 15 días después entrará en vigencia. Vamos a entrar al tercer tema de la clase, que el tiempo nos ha avanzado. Vamos a tratar de cumplir con las presentaciones. Contrato individual de trabajo.
En la semana anterior ya hicimos referencia a la definición que da el Código de Trabajo a lo que es el contrato de trabajo. Este puede adoptar dos modalidades: verbal, según el artículo 27, o escrito, según el artículo 29. Y el mismo 29 nos da los requisitos que debe contar o tener un contrato escrito de trabajo. El contrato de trabajo también puede ser individual o colectivo. Individual, una persona; colectivo, sindicato o grupo de sindicatos. Ya lo vimos, que es un contrato colectivo. El propio artículo 18 establece los elementos de todo contrato. Es decir, en estos elementos no existe un contrato de trabajo, ya sea verbal o escrito. El primer elemento es la prestación de servicios personales. Yo, trabajador, voy a prestar mis servicios personales, intelectuales o físicos, pero los voy a prestar, o ambos. El segundo es la existencia de una dependencia continuada y dirección de esta. Yo dependo de las instrucciones que me dé mi patrono y voy a trabajar bajo la dirección de este. Y el tercer elemento es la retribución otorgada a cambio de esa prestación de servicio. Es decir, esa remuneración o ese salario que recibimos a cambio de esa prestación del servicio. Son elementos esenciales de un contrato de trabajo. Todo contrato de trabajo se realiza entonces bajo dependencia continuada y dirección inmediata o delegada. Esta delegación puede recaer en gerentes, directores, administradores, jefes generales o cualquier trabajador de igual categoría, o bien en el propio trabajador. Es decir, el patrono puede delegar a cualquier trabajador para que tenga ese nivel de jerarquía y pueda supervisar o dar las direcciones en cuanto a la forma o manera de hacer ese trabajo. Y no necesariamente va a ser un gerente o un director, la persona que sea quien dirija las labores. No existe tampoco exclusividad en la prestación de los servicios, según el Código de Trabajo, o ejecución de una obra. Solamente que exista incompatibilidad en las relaciones laborales que la persona tenga. Es decir, tengo dos trabajos en distintas horas, aunque sean totalmente distintos, no puedo hacer. Existe incompatibilidad en esas relaciones laborales. Yo no puedo tener un trabajo de 8 de la mañana a 4 de la tarde y otro de 2 de la tarde a 8 de la noche. Porque entonces sí existe un conflicto, es incompatible mi jornada de trabajo en ambos lugares y por lo mismo no puede haber dos contratos de trabajo en ese sentido. En el caso que el contrato de trabajo se incorpore en algún otro documento contractual o que a través de otro documento se simule una relación laboral, aplican en todo caso las disposiciones del Código de Trabajo. Y ocurre mucho con el famoso renglón 029 para el Estado, que a través de la ley de contrataciones de contratos, servicios técnicos o profesionales, en la larga terminan siendo una relación laboral. Pero eso no podemos entrar tanto ahorita a verlo, pero para quien tenga duda podemos discutirlo a través de correos. Es de recordar que para todo contrato de trabajo que exista y se perfeccione, es decir, que se considere ya como un contrato de trabajo, se debe de formalizar esa relación laboral. Y esa se formaliza a través con el inicio de la prestación de esas actividades para las cuales fuimos contratados. El contrato existe y se perfecciona, es decir, formaliza esa relación de trabajo cuando yo inicio a prestar mi servicio. Iniciando la prestación del servicio o la ejecución de la obra, yo ya tengo un contrato de trabajo. Fui contratado, pero no inicié, y al término de un mes, 2 meses, me dicen, mire, ya no. Yo nunca inicié una prestación de servicio o la ejecución de una obra, entonces no puedo formalizar una relación laboral y por lo mismo el contrato de trabajo no existe. Obligaciones que se derivan de un contrato de trabajo. Los contratos de trabajo obligan a las partes a lo establecido en él. Todo lo que establece el contrato es lo que yo tengo que hacer como trabajador. Sin embargo, debe tomarse en cuenta que ambas partes obligan, uno,
a la observancia de las obligaciones y derechos que el Código establece, así como los convenios internacionales ratificados por Guatemala, siempre que contengan beneficios superiores a favor de los trabajadores. Y dos, a afrontar las consecuencias del contrato, según los principios de la buena fe, la equidad, el uso y las costumbres locales, así como lo dispuesto en la ley. Es decir, obligaciones, prohibiciones y derechos del Código deben de observarse en todo contrato de trabajo. Y el incumplimiento de esas disposiciones también nos obliga a enfrentar esas consecuencias porque estaban fijadas en un contrato de trabajo y no las cumplimos. Usted vino a trabajar 2 días en estado de embriaguez y después me faltó 2 días. ¿Hay causa justa de despido? Sí. Puedo despedir y como trabajador debo afrontar esas consecuencias. ¿Que va a haber una demanda? Posiblemente, pero principios de buena fe, equidad, uso y costumbres, así como nos sujetamos a un contrato y lo debemos de cumplir. Dentro de los elementos del contrato, como ya dijimos, tenemos el de la prestación de servicio o ejecución de una obra. Esta, a su vez, está comprendida por unos elementos que hacen perfeccionar esa prestación de servicio. Estos elementos son la materia u objeto para la cual fuimos contratados. Voy a prestar un servicio o ejecutar una obra, tiene un objeto, tiene un porqué la contratación. El segundo de estos elementos es la forma o modo en que vamos a realizar esa actividad o ejecutar la obra. Eso está establecido en el contrato, debe quedarse fijado. El tercer elemento, el tiempo para la realización de la misma. Vamos a hablar de una jornada de trabajo. Cuarto elemento, el lugar de ejecución de esa obra o de esa prestación de servicio. Y el quinto elemento, las retribuciones que el patrono va a entregar al cumplir con esa obra o con la prestación de servicio. Es decir, ese elemento que constituye el salario es esa retribución que establece como elementos en cuanto a la prestación de servicio. Todo contrato de trabajo debe especificar entonces el servicio que se debe prestar y en caso no se determine ese servicio que se va a prestar, el trabajador queda obligado a desempeñar el trabajo que sea compatible con sus fuerzas, sus aptitudes intelectuales, su condición física y que sea del mismo género que el objeto del negocio. El negocio es una maquiladora, no puedo yo o realizar trabajo, por ejemplo, de yo, agricultura en la casa del patrón, en la finca del patrón. No, fui contratado para generar esa actividad o ese servicio en un negocio y no lo puedo hacer en otro. En los contratos deben de tenerse por incluidos al menos las garantías y derechos que otorga la Constitución, el Código de Trabajo, las demás leyes de trabajo y de previsión social, así como los reglamentos. Aunque no sea constar expresamente, se tiene por incluir. Porque vimos que existen pues modalidades de contrato verbal. El contrato puede ser también por tiempo indefinido, que es lo que genera o motiva esa estabilidad laboral, a plazo fijo, que regularmente se utiliza cuando la actividad a realizar es una obra que al ser concluida, pues obviamente da por finalizada la relación laboral, o para obra determinada. No obstante lo dispuesto anteriormente, si al momento de cumplirse la fecha para la cual fue contratada la persona, la obra no ha concluido o no ha sido posible finalizarla, se entenderá que el contrato se extiende hasta la fecha en que se concluya, a menos que ese caso sea imputable obviamente al trabajador, que ahí sí ya no estamos obligados a extender. El contrato puede ser verbal en los casos siguientes. Primero,
para las labores agrícolas o ganaderas. Es decir, el trabajador regularmente hace esa actividad o trabajador del campo puede ser contratado de una forma verbal. No necesito firmar un contrato de trabajo con todos los requisitos que me exige la ley. El segundo, que puede ser también verbal, es el de servicio doméstico. ¿Sí? Las personas que llegan a los hogares a colaborar día a día o que incluso viven o pernoctan en los hogares, pero que realizan las labores domésticas del hogar. Tampoco es necesario que sea por escrito. El tercer tipo de contrato verbal puede ser aquel que no exceda de 60 días, siempre que sean accidentales o temporales. Un interinato, cubrir unas vacaciones, cualquier periodo de labores que no exceda de 60 días. Recuerden ustedes que el Código de Trabajo establece 2 meses como periodo de prueba. Entonces, todo trabajo que va encaminado a no superar ese periodo de prueba, porque no va a exceder de 60 días, puede ser de forma verbal. Y el último, para una obra determinada, siempre que el valor de esta no exceda de 100 quetzales. Imagínense ustedes el monto. O cuando el plazo para la entrega de la obra no exceda de 60 días. Obviamente esa literal ya no está actualizada el día de hoy en cuanto al costo de una obra. Precisamente vaya a ser una obra con un costo menor de 100 quetzales. Pero para 1940 y tantos, 1950 y algo, 1960, 100 quetzales eran 100 quetzales. Tenía un poder adquisitivo nuestra moneda. Hoy en día, pues, habría que actualizar esto, tal vez a un monto como un salario mínimo, una cuestión determinada en ese sentido. En todos los demás casos, fuera de estos 5 que hemos mencionado anteriormente, el contrato debe ser siempre por escrito. Se realiza en 3 ejemplares o 3 copias, de los cuales se remite uno a la Inspección General del Trabajo y queda uno en poder de cada una de las partes. Es decir, a ustedes, si firmaron un contrato, tienen derecho a pedir la copia de ese contrato si no la tienen. Y ese contrato escrito que ustedes deben de tener o que deben haber firmado, debe de tener por lo menos los siguientes requisitos. Uno, datos generales de los contratantes, es decir, quién va a ser el patrón y quién va a ser el trabajador. Esos generales de ley. Edad, estado civil, profesión, nacionalidad y de dónde son domiciliados. Esos son los datos generales. La fecha en que va a iniciar la relación de trabajo, es decir, a partir de cuándo usted tiene que presentarse a sus labores a realizar la actividad para la cual fue contratado. Tercer requisito, los servicios que el trabajador se obliga a prestar o bien la naturaleza de la obra que va a realizar. Es decir, ¿para qué voy a ser contratado? Ya tienen mis datos generales, ya me dijeron cuándo voy a empezar a trabajar, pero no me han dicho qué es lo que voy a ir a hacer. Entonces, el tercer requisito es ese. ¿Qué obra o servicio voy a ir a prestar a ese lugar? El cuarto requisito, lugar o lugares donde se va a prestar el servicio o a ejecutar la obra. Tienen que indicar, no voy a llegar solo así y presentarme a la sede, sentar cuando de repente el trabajo va a ser en algún otro lugar, va a ser fuera del municipio en donde yo vivo, donde yo me presento a trabajar. Pues, tiene que especificarse el lugar donde se va a ejecutar la obra. No coloqué los siguientes porque se refiere a la designación precisa del lugar donde vive el trabajador cuando se le contrata para prestar sus servicios, la duración del contrato, la expresión de ser por tiempo indefinido para la ejecución de obra determinada, ni el tiempo de jornada de trabajo y las horas en que debe presentarse. ¿Por qué? Porque recordemos que la clase pues, es para darles parámetros de estudio. Podemos agotar todo el contenido de cada uno de los artículos. Debe contener también la jornada de trabajo y de descanso, el salario que se va a devengar, los beneficios son distintos de las prestaciones que se van a obtener por ese trabajo o que estén regulados en el lugar de trabajo, así como lo relativo a las comisiones o participación de utilidades,
si es que el trabajador va a gozar de esto, ¿sí? Si es comisión por ventas, bueno, debe estar establecido qué porcentaje. Si es participación de utilidades, qué porcentaje y cada cuánto se va a liquidar ese porcentaje. Y por último, el lugar, fecha y hora, pero el lugar y fecha de la celebración del contrato. Los requisitos los encuentran ustedes establecidos en el artículo 29 del Código de Trabajo. En el caso que existan reclamaciones derivadas de una relación laboral, el contrato verbal se puede probar con los medios comunes de prueba. Y aquí les dejo toda esta interrogante que me gustaría que ustedes me respondieran ya como su estudio avanzado en el tema. ¿Cuáles son esos medios comunes de prueba? Permite el Código de Trabajo y que podemos utilizar para probar la existencia de un contrato verbal de trabajo. Eso es lo que me interesa. El escrito no, porque el escrito lo vamos a probar con qué, con la copia que tenemos de él. Por eso se establece que se debe realizar en 3 ejemplares, uno en inspección, otro el trabajador y otro el patrón. Con la copia del mismo probamos la existencia del contrato escrito. Me interesa lo verbal. ¿Cuáles son esos medios comunes de prueba? En todo caso, será obligación del patrono ante una reclamación presentar la prueba en contrario, es decir, probar que no existió una relación de trabajo. Aquí la carga de la prueba es del patrón. Él nunca fue trabajador mío. ¿Y cómo lo voy a acreditar? Aquí está mi nómina. Aquí está mi libro de salarios. Aquí están mis planillas del IX. Él nunca aparece en ningún documento. Nunca fue mi trabajador. Son cuestiones, son chivitos que les estoy dando y que los aprovechan. Bueno, el que no los anotó, no los escuchó, lo lamentamos. Pero son chivitos que es importante ir anotando en el código para más adelante. Cualquier persona puede contratar su trabajo. Y en el caso de menores, el código establece a partir de los 14 años en algunas redacciones. Hace unos años, 1 o 2 años, si no recuerdo mal, existió una modificación y creo que ahora se fijó la edad en 15. Es cuestión de que verifiquen ustedes, porque creo que hay un acuerdo gubernativo de este gobierno donde modifica, producto de una convención. Entonces sería bueno que verifiquen ustedes para ver qué normas aplican. 14 o 15, ¿cuál favorece más al trabajador? Incluso los fallidos o insolventes, es decir, aquella persona que tenga deudas, puede ser contratada. Desafortunadamente existe ahora unas entidades tipo Intranet, Infonet y demás, donde si uno tiene deudas, si uno es deudor de alguna entidad bancaria, sobre todo si es moroso, en caso de los fallidos, no han podido solventar una deuda, no tienen esa disponibilidad, entonces ocurre que estas entidades se dedican a malinformar a los patronos y eso nos hace o nos genera esa imposibilidad de contratar o ser contratados, sobre todo en las entidades del Estado. Si usted quiere entrar al Estado debe ser solvente, no debe tener deudas de rastre, no debe tener créditos, porque entonces usted tiene pocas posibilidades de ser contratado. Violatorio de los derechos, sí, la Constitución propia establece que es un derecho de cualquier persona optar al trabajo. Y esas disposiciones patronales violentan esa normativa. ¿Hasta dónde es posible que como futuros candidatos, antes de entrar a trabajar, ya estemos peleando con el patrón? ¿Será que es prudente, ¿no?, hacer? ¿Ustedes lo harían? ¿Denunciarían a alguien que no nos contrató por eso? Para lograr que los contraten. ¿Hasta dónde podría llegar una posterior represalia? Es de sopesar, es de ver, es de analizar. Ustedes como abogados, si alguien les pregunta, veamos los pros y los contras. Eso se los dejo en sus saberes. Que lo quiera compartir, el que lo quiera socializar con mi persona, enhorabuena, que no, pues solo los dejo para que ustedes vayan a realizar.
Bueno, hasta aquí el tema de la clase número 2, el tema de la semana, disposiciones generales, reglamento interior de trabajo y contratos de trabajo. Como es costumbre en este tipo de cursos, se les coloca a manera de fortalecimiento de su estudio una serie de 10 preguntas. Estas preguntas no la deben de responder, a menos que ustedes tengan duda con alguna, mandan un correo, se les coloca para que ustedes fortalezcan sus conocimientos, no para que la respondan, para que estén preguntando si las deben de mandar, en qué formato, si PDF, si Word, que se las califique porque estas no tienen ningún valor. Y tampoco son las preguntas que vienen en su examen parcial. El examen parcial es totalmente distinto a este cuestionario y por lo mismo entonces no deben de atenerse ustedes a este. Terminamos aquí la clase. Se agradece la atención prestada a esta persona, a su humilde servidor, y esperamos estar de nuevo la próxima semana con el tema de la semana 3 del curso de Derecho Laboral como parte de su preparación para su examen técnico profesional. Tengan ustedes entonces una excelente tarde. Hasta pronto.